Hola a todos. En esta parte del curso hablaremos sobre las fuentes flexibles. Cuando hablamos de fuentes flexibles, en realidad hablamos de dos tipos de medidas que son muy utilizadas en una página, en un sitio responsive, las cuales son EM y REM. Estos dos tipos de medidas, a diferencia de las que comúnmente utilizamos, que son píxeles, centímetros, pulgadas, entre otros, este tipo de medidas son relativas. Pero, ¿en qué se diferencian estos dos tipos de medida? Es lo que vamos a ver en este video. Bueno, acá tenemos el código de nuestra página de ejemplo en la cual estamos trabajando en este curso y poco a poco lo iremos haciendo responsive. También tenemos dos archivos abiertos, uno es el normalize.css y el otro es el default.css. En este archivo vemos que tenemos definido nuestro body con un font size de 15 píxeles. Entonces, a continuación lo que haremos es aplicar las dos tipos de medidas ya mencionadas, que son EM y REM, y vemos cómo es que nuestro sitio reacciona o cómo es que funciona este tipo de medida. Por ejemplo, ya que nuestro body tiene un tamaño definido acá, que es de 15 píxeles, por ejemplo, acá hagamos que nuestra clase container tenga un font size de 1.5 em. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este caso, el número uno llega a ser una representación del 100%. Entonces, para calcular qué tamaño tendrá, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el tamaño de fuente base, que en este caso es 15 píxeles, por 1.5 y nos va a dar un valor de 22.5. ¿Sí? Acá 22.5 es el tamaño que va a tener en sí. Entonces, ¿por qué? Porque em se basa en el valor del tamaño del fuente de su contenedor. En este caso, en este caso, como el body tiene un tamaño de fuente definido en 15 píxeles y ese body es el contenedor de este container, el valor que va a tomar es de 22.5 píxeles, disculpen, píxeles, y lo vemos en el sitio. Actualizamos y acá podemos ver, si verificamos nuestra clase container, tenemos aplicado un font size de 1.5 em, pero si vamos acá en la siguiente pestaña y nos vamos a la parte de font size, vemos que el valor real que tiene es de 22.5 píxeles. Como pueden ver, acá container tiene un contenedor que tiene la clase cabecera y este está dentro del body. Pero en este caso, como cabecera no tiene un tamaño de fuente definido, cuando le utilizamos em, este se basa en el contenedor que tenga definido un tamaño de fuente, y en este caso es el body. Pero ¿qué pasa si ponemos un tamaño de fuente en nuestra clase cabecera? Hacemos acá, cabecera, ponemos un font size de, no sé, 14 píxeles, ¿sí? Un píxel menos, nada más. Y vamos acá y actualizamos. Si vamos acá, cabecera tiene un font size de 14 píxeles. Y vamos a container, igual no varía, acá es 1.5 em. Pero ¿cuál es el valor de ese 1.5 em? En este caso, el valor llega a ser de 21 píxeles. ¿Por qué? Porque como les comentaba, em toma el valor del tamaño del fuente del contenedor. En este caso, la clase container está contenida en un header de clase cabecera que tiene 14 píxeles de font size y 14 por 1.5 llega a ser 21. Entonces, pero ¿qué pasa si vemos otra clase container que esté fuera de cabecera? ¿Cuál es su valor? Si vamos acá, por ejemplo, acá hay otro, vemos que si damos clic en esta clase container, vemos que el valor es de 22.5 píxeles. Es muy diferente al que tenemos acá. Y es porque, les vuelvo a repetir, toma el valor del tamaño del fuente de su contenedor. En este caso, este container
uno de sus contenedores que llega a ser servicios no tiene un tamaño de fuente definido, pero este servicio también está contenido dentro del body y el body sí tiene. Y es por eso que el valor que toma esta clase en esta ocasión es de 22.5 píxeles, a diferencia del de arriba que se basa en el tamaño de fuente de la clase cabecera. Entonces, como pueden ver, para utilizar este tipo de medida, que es M, hay que tener mucho cuidado, ya que nos puede ser un poco complicado utilizar. Un ejemplo más es que acá tenemos definido 1.5M, que esta clase container tiene, y ponemos, por ejemplo, que a todos los links de la clase container tengan un font size de 2M. Y veamos qué pasa. Si nosotros podemos suponer a simple vista de que si se basa en el tamaño de fuente del body, estos tendría un valor de 30 píxeles. Pero si está dentro de un contenedor de clase cabecera, el valor va a ser de 28, ya que 14 por 2 es 28. Pero veamos qué es lo que pasa. Actualizamos y vemos el tamaño de fuente. El tamaño de fuente es de 42 píxeles. ¿Por qué? Porque nuestro container tiene un tamaño de fuente de 21 píxeles que cuando está dentro de un contenedor con clase cabecera. Entonces, ya que su tamaño de fuente es de 21 píxeles, y acá hemos definido que todos los links que estén dentro de la clase container tengan el doble del tamaño definido, entonces 21 por 12 es 42 y ese es el tamaño que tiene. Pero los links que estén dentro de esa clase container, bueno, acá no tenemos ningún link en este caso en un container aparte, pero lo podemos poner. Vamos acá al código y vamos en la parte de servicios acá. Ya, por ejemplo, acá vamos a poner un link. Soy un link. Ok, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos acá. En este caso, como este container está fuera de la clase, de un contenedor con clase cabecera, este va a agarrar el valor del body, que sería 15. 15 por 1.5 es 22 píxeles. Entonces, este sería el tamaño base que tomaría este link y por lo tanto su valor sería el doble, el cual sería 45. Y lo tenemos acá. Entonces, como les comentaba, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos estas medidas relativas, sobre todo M, ya que se basa en el contenedor, en el valor del tamaño de la fuente del contenedor. Pero ¿qué es lo que pasa si utilizamos REM? Y acá viene una de las diferencias con M. Por ejemplo, acá ponemos 1.5 REM. Simplemente vamos a cambiar acá para que puedan ver más la diferencia. Este REM se basa en el valor del tamaño de la fuente del root. En este caso, el contenedor, el root o el contenedor que es el padre de todos, obviamente es la etiqueta HTML. Y el tamaño de fuente por defecto mayormente es de 16 píxeles. Entonces, veamos. Si estoy en lo cierto, este tamaño de fuente va a ser 16 por 1.5, lo cual nos viene a dar un valor de 24 píxeles. ¿Sí? Vamos a borrar acá, 24 píxeles. Pero los links dentro del container siguen siendo 2M, o sea, el doble. Veamos. Actualizamos. Nos vamos acá en la cabecera. Vemos que la cabecera sigue con un tamaño de fuente de 14 píxeles. Vamos acá a la clase container y sí, el tamaño de fuente es de 24 píxeles, ya que se basa en el valor de root y este tiene un tamaño de fuente de 16 píxeles mayormente por defecto.
Y si vemos los links, hemos notado que han disminuido un poco el tamaño. Si vamos a los links, vemos que el tamaño de fuente es de 48 píxeles, ya que toma en este caso como el container, el valor de container es 24 píxeles, obviamente el doble es 48. Entonces, acá pueden ver la diferencia entre REM y EM. Pueden notar que REM se basa en un valor fijo del root, ya que simplemente si cambiamos el valor acá en el root, que lo podemos encontrar acá en el HTML, por ejemplo, ponemos que sea un font size de 15 píxeles o 14, vamos a ponerlo, 14, y acá ponemos, esto lo quitamos. Entonces vamos a tener que el HTML tiene 14 píxeles y el body tiene 15. Entonces, acá el container 15 por 1.5 rem va a ser 22.5. Pero estos links se basan en el valor del contenedor en el que se encuentran. Este valor va a ser de 30. ¿Sí? Acá ponemos 30 píxeles. Y veamos si estoy en lo cierto. Vemos el link. Acá, disculpen, claro, no sería 30, sería 42, ya que se basa en el tamaño de la fuente del container. Y el container tiene un valor de 21 píxeles, ya que se basa en el tamaño de fuente del HTML, como pueden ver. En un inicio era 16, ahora le pusimos un valor que es 14. 14 por 1.5 es 21, disculpen, me equivoqué acá. Y como el body está a 15 píxeles, acá no importa porque estamos diciendo que los links que estén dentro del container apliquen el doble del valor que ya tiene. En este caso, como es 21 píxeles, el doble sería 42. Esto se basa en esto, en este caso, ¿no? A diferencia del REM, que simplemente se basa en el valor del tamaño de fuente del HTML, que es el elemento padre de todos. Entonces, sé que puede ser un poco confuso el tema de estas medidas relativas, pero algo, como pueden ver, estas medidas hacen que tanto las fuentes en sí, como en otras medidas que lo podamos utilizar, por ejemplo, podemos reemplazar píxeles por rem, o acá este padding, acá de 10 píxeles por una medida en rem, que simplemente bastaría con dividir el valor. Si queremos transformarlo a rem, ponemos el valor, en este caso, si no definimos un tamaño de fuente a nuestro HTML, sería 16. 16 entre 10 nos va a salir el valor en rem. Pero para utilizar valores en EM es un poco más complicado, ya que tienes que tener en cuenta de que en este caso para el logo tenemos que tener en cuenta si cabecera ya tiene un tamaño de fuente determinado, y de acuerdo a eso calcular cuánto pondrías el valor en EM acá para que sea igual a 10 píxeles, ¿no? Entonces ya depende cómo utilices estos tipos de medidas. Pero generalmente, como ya se habrán dado cuenta, el REM pues, es una de las medidas más recomendables, ya que se basa en un solo valor, que es el del root. Nos puede ser mucho más fácil. Y para eso les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos un media query acá para móviles y hacemos que, por ejemplo, el HTML en móviles tenga 12 píxeles, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo de ejemplo. Y que el resto sea de 15 píxeles. Bueno, vamos a dejarlo en 14 píxeles, ¿sí? Y el body está en 15. Ok,
¿Qué pasa, por ejemplo? Si utilizamos REM, al cambiar el valor del font size del root y estamos utilizando REM, todas esas medidas van a cambiar, ya que cuando el media query, el ancho de la pantalla sea mayor a 320, se va a aplicar este tamaño como base. O sea, sería 14 por 1.5 acá y daría 21 píxeles. Pero cuando estén en móviles, el font size cambia a 12 píxeles. Por lo tanto, esto ya no sería 21 píxeles, sino sería 18 píxeles. Entonces, ahí es como... Entonces, les puede ser muy útil ya que cambiando simplemente el valor del tamaño del fuente en el root, cambien relativamente todas las propiedades en donde hayan utilizado este tipo de medida. A diferencia del EM, ya que simplemente se basa en el contenedor. Y eso es la flexibilidad que ofrece no solamente en las fuentes, sino también, como les comentaba, en otras propiedades se puede utilizar, como un padding, un margin, un ancho, un alto, y así fácilmente esos son los pros y los contras, ¿no? De utilizar píxeles simplemente o un valor relativo como rem o em y las diferencias entre estas dos últimas. Y bueno, sé que puede ser un poco confuso, pero la verdad no resulta ser muy complicado. Es súper fácil. Y si quieren una recomendación, les diría que utilicen REM, ya que simplemente pueden basarse en el tamaño del fuente del root, que en este caso es la etiqueta HTML. Y con eso dar los valores que quieran y ver cómo cambia esos valores de acuerdo al dispositivo en el que se muestran, ¿no? Ya sea un móvil, en este caso acá que hemos cambiado a 12 píxeles, o una tablet, o una televisión, o una PC. Entonces, eso ya depende de ustedes y del tipo de proyecto en la que vayan a hacer. Eso fue todo en este video. Ya más adelante iremos profundizando más en el tema de Responsive Web Design hasta lograr que nuestro sitio de ejemplo sea totalmente responsive. Y de esa manera puedan aprender a cómo tanto a construir un sitio web responsive como también hacer que un sitio que no era responsive pasarlo totalmente a responsive para que se pueda visualizar bien en todos los dispositivos.